buenas tardes. Yo soy Víctor Raúl Benítez, economista, y soy el creador de este programa que hemos dado a llamar Status Report. En el día de hoy tengo el privilegio de conversar con mi amigo Hugo Estigarribia, que acaba de entrar, también está ligado ya a través de Zoom a este programa, y con quien tuvimos una cena la semana pasada, y con quien también estuvimos conversando, a veces por teléfono, sobre un tema con el cual quiero comenzar hoy. Pero primero le saludo. Buenas tardes, Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Víctor Raúl Benítez? Un saludo a vos, a la teleaudiencia de Canal 5 Días y a la ciudadanía en general. Gracias. Hugo, tal como cenábamos la semana pasada en una de las últimas reuniones del Club de Ideas, del cual tú eres miembro, estaba Amílcar, Benjamín, Fernando, Robert y otros más. Habíamos comentado que en el Paraguay, el tema que hoy quiero comenzar preguntándote es el siguiente. En el Paraguay parecería que a nivel macroeconómico estuvimos haciendo todas las tareas en los últimos tiempos. Relativamente teníamos el triple equilibrio, que ahora hasta eso se perdió. Mi tesis es que es una contaminación de la política de la economía. Se perdió el equilibrio monetario, hay inflación, 7% en el anual y 40% en el interanual en algunos meses. Alimentos, 40%. El pollo subió 40% versus un año atrás. En segundo lugar, decía Amílcar, nosotros teníamos previsibilidad cambiaria y teníamos, o no teníamos, mejor dicho, hace 2 años atrás déficit fiscal, pero teníamos endeudamiento ya creciente. Entonces decíamos que es una ecuación imperfecta, relativa solidez económica, pero teníamos una tarea pendiente que no nos da el grado de inversión y es la calidad institucional. ¿Por qué en Paraguay no puede haber calidad institucional? Ustedes los abogados le llaman el imperio de la ley. ¿Cuál es el problema con el imperio de la ley? Bueno, en primer lugar, yo creo que nuestra democracia es de baja calidad porque grupos rapiñeros, agavillados, muchos de ellos corruptos y mediocres, se han adueñado de los poderes del Estado. En elecciones, primero, y después ya en los demás estamentos no electivos, llámese Poder Judicial e instituciones en general. Entonces hay una degradación institucional. Pasamos de la democracia en la cual de la dictadura en la cual no había voto directo a una democracia de voto directo. Y el voto directo fue aprovechado por unos cuantos pelafustanes para posicionarse en los partidos y movimientos y de ahí digitar la política, hacer una degradación institucional, ir bajando la calidad del servicio público, aumentando, engordando al Estado en vez de promover inversiones a través de la seguridad jurídica y que el empleo venga del sector privado. Esto engordaron el Estado de una manera espantosa, ¿verdad? Creando una clientela para los partidos políticos y movimientos con representación parlamentaria. Entonces hay una democracia de baja calidad y una degradación institucional. Que ahora la ciudadanía, ahora que tiene lo que los políticos le negaron, educación, información, acá, saben qué hace el político de su cuadra que fue electo recién, que hace 6 meses vivía en una casucha y ahora está construyendo un palacio y tiene una Land Cruiser último modelo. ¿Y cuántos parientes metió, como pasa en Caguazú, con la familia Ovelar, el senador Ovelar, por poner un ejemplo? O estaban publicando la familia del vicepresidente Velázquez también en estos días, que se embolsan sumas millonarias de aguinaldo cuando que el paraguayo común tiene apenas un aguinaldo I, ¿verdad? Los que tienen la suerte de tener aguinaldo y los empleados informales, que la economía informal es la que abunda, según sabés vos, y también lo testifican otros estudios, no tienen ni aguinaldo. Entonces, esos privilegios horrorosos son los que degradan nuestra democracia
y nos ponen al borde de proyectos autoritarios populistas que vengan a prometer que van a hacer magia y que la gente les siga. Sumado a un mar o un océano del 40% que no participa porque no le gusta, ¿eh? O porque piensa que le va a traicionar a su partido, a su polca o a su color si vota por otros candidatos que son mejores. Bueno, esos cambios deben darse, ¿verdad? Para que haya una mayor institucionalidad, que eso va a impactar en la economía también, porque gasta demasiado el Estado en mantener a esta clientela y no gasta en desarrollo. Y para gastar en desarrollo tiene que endeudarse el Estado a través de créditos internacionales con bancos como el BID y el Banco Mundial y otros que son bancos. Es cierto, son bancos que promueven el desarrollo, pero son bancos, tienen que generar lucros. Y los ejecutivos de esos bancos, como decía un profesor mío en Estados Unidos, muchos de ellos, no digo todos, tienen un interés. Que los países contraigan crédito y el día de mañana destacarse, ir a la banca privada internacional, ellos como ejecutivos, ¿verdad? Y ponía un ejemplo de un alto ejecutivo de un banco internacional de desarrollo que brindaba su Támesis con champán por un crédito que le dio a un país subdesarrollado de Latinoamérica, y alguien le preguntó, ¿y van a poder pagar? Y eso no me importa. Yo, el día, de hecho, de poco ya había estado en un banco internacional ahí en Nueva York, en la Gran Manzana, y ya no me importa que pague o no el país, que se vean ellos. Entonces, no nos olvidemos de esto. No nos olvidemos de esto. Esos son bancos. Los tenedores de bonos que promovió el gobierno de Carter a través de Santiago Peña y que empezó en el gobierno de Federico Franco, de la mano de nuestro amigo, el ministro de Hacienda, Manuel Ferreira, con el asesoramiento jurídico de nuestro amigo Javier Parquet, abogado, ¿verdad? Esos bonos están en manos de tenedores particulares que le llamaban en Argentina bonos buitres, ¿verdad? Que van a querer cobrar su plata. No es gratis para el Paraguay. Entonces, eso hay que entender. En la medida que se degrada la política, se degrada la economía, se degrada el poder judicial, se degrada la institución. Entonces, ciudadanía, vos que no te das cuenta y no te va a votar o te va a votar o vender tu cédula o cobrar por tu voto 100.000, te van a joder 5 años, 10, 15, 20 y te espera, si sos pobre, miseria para tu hijo. Si sos de clase media, ser de clase baja. Eso es lo que hay que cambiar. Contra eso estamos. Contra estas gavillas que se han adueñado de la política paraguaya. Ya, de ahí deriva el imperio del no imperio de la ley. Ahora vamos al sector privado. Ya hiciste un análisis del sector público. Yo te voy a pasar algunos datos del sector privado y querría escuchar tu opinión. El sector privado en otros países se revela ante una clase política tan corrupta como la que estás describiendo. Acá el Estado es 10%, Hugo, para que tengan una idea. Presión tributaria, 10%. 90% de la riqueza paraguaya es sector privado. El sector privado también se debería estar beneficiando, digo yo, de este caos institucional. Por eso deja que acontezca, tal como dice Milda Rivarola, que conoce su tesis. Y a donde voy es lo siguiente. 21,2 mil millones de dólares es la economía informal, según Hugo Roy y Sebastián H. Según Oscar Orué, 1,9 mil millones de dólares el sector privado evade. Y según el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, 1,7 millones de dólares es el empleo informal sin IPS y sin salario mínimo. Entonces yo vengo y te pregunto a vos, ¿el sector privado no es cómplice también de este caos del imperio de la ley que es, por un lado, boomerang para ellos, pero parece que en la relación beneficio-costo les conviene más comprar lo que para mí es la mayor actividad económica del Paraguay? ¿Sabes cuál es, mi querido Hugo? Que la clase política coopte, tome el poder, que eso es lo que debe hacer, crea las normas y vende el incumplimiento de las normas y el sector privado compra. El sector privado compra. Entonces, ¿qué me podés decir de ese sector privado que mantiene debajo de la alfombra 21,2 mil millones de dólares de economía MAU y que va de 2 mil millones de dólares, según Uruguay, más o menos,
y que mantiene a 1.700.000 paraguayos en la esclavitud en la época de la encomienda pre-independencia del Paraguay. Va a derecho PPU. Bueno, es que no toda la culpa tiene el sector público. Para muchos que están en el sector privado es muy cómodo hablar de que los políticos son lo peor. Pero la corrupción es un tango que se baila a dos. Acá en Paraguay abundan los empresarios que tienen su político con cuerditas que ponen para la campaña y que ponen 5 y llevan 500 después del Estado o de la gobernación o de los municipios. Hay roscas de empresarios que tienen su político servil y degradado y con el cual bailan el tango a dos, ¿verdad? Esta pregunta que vos me haces tendría que hacerle también a los directores de gremios, a los presidentes de gremios, ¿verdad? Y con estos datos hacer un debate público, a ver cómo el sector privado interfiere también en el buen manejo de la política nacional y sobre todo de la recaudación del Estado, ¿verdad? Entonces a mí no me sorprende esto, pero así como conozco empresarios, conozco señores empresarios que no viven del Estado, que apuestan al crédito también del sector privado y con el crédito invierten y sus empleados viven muy bien. O sea, hay buenos y malos en todos los sectores. Lastimosamente los malos son los que se adueñan. Así como en algunos gremios hay dirigentes serviles que le chupan las medias a determinados dirigentes políticos y los ensalzan y los justifican. Y también hay buenos que están en disidencia. Hay grupos de intereses que tienen disidencias internas muy importantes. Así como hay hoy senadores al servicio de grupos de intereses radicalizados, que incluso se han olvidado la doctrina de su partido a través de proyectos de ley que causan confrontación, que motivan hasta que la Iglesia Católica reproche esas leyes, ¿verdad? Entonces, ¿qué te quiero decir, mi querido? Hay un problema que es transversal a discusión ideológica de izquierda o de derecha en Paraguay, que es la corrupción. Es un cárcel que ha tomado el cuerpo, el tejido social, estatal y privado paraguayo. Y desde proyectos políticos que lleguen al poder, se debe cambiar este modelo político agotado. Y tenemos que empezar a trabajar en las escuelas para poner la ética de moda, la honestidad de moda. Porque hoy la honestidad no cotiza electoralmente, como lo dijo el amigo Mengo Boxia en un artículo que publicó hace unos días, donde le adjudicó mucho la culpa al Partido Colorado, un poco de culpa al Partido Liberal y un poquitito de culpa a los demás. Pero yo creo que la culpa es de todos. Es cierto, el Partido Colorado mucho tiempo gobernó, pero la culpa es de todos. Porque si vos en tu casa enseñás que no se paga una coima, le enseñás a tu hijo a que denuncie al que está copiando en un examen, si vos le enseñás a que le respete a la empleada doméstica y vos le pagás bien a la empleada doméstica y le tenés escrita en IPS y le pagás su aguinaldo, ¿verdad? ¿Verdad que el ejemplo empieza en la casa? Entonces hay que trabajar desde el Estado en los sectores educativos. Hay que trabajar con los grupos religiosos. Si bien Paraguay es un Estado laico, hay una gran religiosidad para meter la ética en los colegios religiosos. Que se hable también en las homilías de un trabajo con toda la sociedad, porque la corrupción es un mal endémico que nos afecta a todos. Acá no hay izquierda o derecha, compañeros. Eso es lo que hay que entender. Hay gente que está escandalizada porque se ganó Chile a la izquierda y otros están fanatizados porque se ganó Chile a la izquierda. La realidad del chileno es diferente, como vos dijiste en tu entrevista en Radio Ñandutí. El chileno quiere hablar inglés. El paraguayo necesita comer, necesita que la escuela pública le sirva para algo, necesita que su centro de salud le dé servicio, necesita que su terapia intensiva exista en algunos departamentos, ¿verdad? La realidad de Chile es otra. La realidad de Uruguay es otra. Entonces hay que entender eso. ¿Cuáles son los problemas de Paraguay? Son, primero, corrupción en todos los niveles. Tolerancia a la corrupción. Y con la corrupción, ¿por qué hay corrupción? Porque hay impunidad. ¿Y por qué hay impunidad? Porque la justicia no funciona. ¿Y por qué no funciona? Pues está manipulada por unos pocos políticos que se sirven de eso.
Si los muchachos, muchos se pelean por ir al Consejo de la Magistratura de Jurado de Enjuiciamiento cuando son senadores y diputados. Yo fui senador y no quise irme ahí. Cerré mi estudio jurídico 5 años. Entonces, te quiero decir nomás, mi querido Víctor, que tenemos que cambiar de paradigma si queremos cambiar el Paraguay. ¿Y eso de quién depende? De la ciudadanía. Y a mí, por ejemplo, todo el día me hablan de candidaturas. ¿Habrá visto alguna foto mía, candidato, qué sé yo? Vamos a hablar de proyectos y de cambiar este modelo político agotado, modelo político de llevarnos con los empresarios. Vamos a proponerle a los empresarios condiciones iguales para el desarrollo de oportunidades. Vamos a buscar seguridad jurídica, una mejor justicia para que haya grandes inversiones que generen empleo. Esos son los temas. Otra vez, candidatura a candidatura. De la candidato, Shela candidato, fulano, mengano la candidato. Y el proyecto, primero el proyecto y después la candidatura. Claro. Y después convencer a la ciudadanía que vaya a votar y que vote con la cabeza y no por un 100 y por una vaca y, ¿verdad? Entonces, de la clase política se debe dar esta respuesta. Y te dice alguien que hoy está en el sector privado hace 8 años y medio, con mi estudio jurídico trabajando, acá está. Si le molesta el chivo, alguno que escriben en Twitter, este es el que me da de comer y mi estudio jurídico, ¿verdad? Yo estoy en el sector privado y yo también recibo propuestas de repente de presentar escritos y que te van a dar nomás la medida cautelar, ¿verdad? No, señor, vamos a cambiar. Hoy estoy en el sector privado, se habla de vuelta al sector público. Bueno, si vamos a hablar del sector público, vamos a hablar sobre proyectos, o si no, no vuelvo, o si no, me quedo en mi casa, me quedo acá, mi estudio jurídico. Entonces, vamos a cambiar de paradigma. Estos temas hay que llevar a la mesa. Un gobierno serio. A ver, Marito, si te pones la pila, mi socio, en el 2022 promover un diálogo con los gremios sobre estos temas. A ver, señores gremialistas de los gremios dirigentes, más allá del negocio de venderle al Estado tal cosa a mi empresa particular y soy dirigente gremial acá, vamos a plantear estos temas, ¿verdad? Sí. Hagamos eso. Entonces va a ser diferente y llevemos a la escuela la discusión. La honestidad, ¿qué nos genera? ¿Cotiza o no? Y te voy a contar algo que me contó un pariente cercano. Voy a omitir su nombre ni mi relación de cercanía. Trabaja con un grupo que se llama los colegios. Uno nomás que labura. Y el resto se anota. Entonces, ¿sabes lo que hizo el profesor? Le dijo a cada uno de los integrantes del grupo que pase su parte del grupo y que tiene que denunciar a aquellos que no pasaron. Lecciones aprendidas, no le enseñaron a los mitaí a ser cómplice, o si no sos puña, o si no sos ¿cómo se dice? Ñepa, ¿verdad? O le delatas. Entonces, desde pequeño trabajar. Esto es un desafío, lo que te estoy tirando es un desafío, pero es algo básico que tenemos que hacer, ¿verdad? Para poder avanzar en lo otro. A lo mejor dicen, pero es muy teórico. No. Tengo derecho a soñar y a llevar a la realidad. El mundo no se cambió sin sueños. ¿O acaso Albert Einstein hubiera hecho lo que hizo si no soñaba? Por favor. ¿O acaso Rodríguez de Francia si no soñaba con un Paraguay independiente y no cerraba, Paraguay hoy iba a ser independiente? Vamos a ser sinceros. Los soñadores tienen que llevar a la realidad. Y este país necesita soñadores realistas, ¿verdad? Y que toquen estos temas. Entonces, este es mi punto de vista. Te estoy haciendo un poco un ping-pong sobre diversos temas, ¿verdad? Hugo, para finalizar, te quiero hacer una última pregunta. Te he visto en los últimos días heterodoxo, como siempre sos, en sociedades civilizadas, en Francia, yo tengo hermanos allá, viajo a veces, habla nomás luego un líder social, empresarial o político con todo el mundo, y te he visto muy civilizado en una foto con Efraín, ya te lanzaron una candidatura, en otra con Villarejo, que por poco nos lanzan otra candidatura, y después lanzan, te he visto también hablar con Guillermo Ferreiro, ¿no? Y otra candidatura, no. Me parece que estás hablando con mucha gente. La pregunta es, ¿qué es lo que le estás diciendo a esa gente para articular un 2023 donde la oposición sea seria? Porque el Partido Colorado Vamos a Pope es bastante serio, sí que desde la perspectiva democrática electoral, si bien podrían tener sesgos en sus proyectos y programas de gobierno, pero no obstante, los veo a los colorados que ellos hacen lo que saben hacer. Discuten, se critican los unos a los otros, quizás no tengan todavía un proyecto de país, pero en la oposición siempre se atomiza mucho. Así cortito nomás te deje decirme porque se termina la hora.
¿qué le dijiste a Guillermo? ¿Qué le dijiste a Villarejo? ¿Y qué le dijiste a Efraín? Porque en realidad yo sé que no hay ninguna candidatura cerrada allí. Lo que hay son conversaciones. ¿Va él a vender conversación, UBB? Bueno, yo decidí poner en práctica gráfica y real lo que decía Narino Caballero. Muy bien. Primero la patria, segundo la patria, tercero la patria y después el partido. Y no lo digo yo, lo dijo Guader Rachid Lichi el domingo en Unicanal en un programa que estuvo. O sea, no es que yo estoy acuñando esto. Segundo, yo soy miembro de una asociación de hombres libres. La ANR es una asociación de hombres libres. Puedo hablar con quien quiera. Algunos ya me amenazaban por Twitter con expulsión. Algunos parientes míos dicen que la tumba de mi papá, el abuelo, no sé qué cuánto, ¿verdad? Bueno, asociación de hombres libres. Primero que le echen a todos los bandidos corruptos que están en nombre del partido cargo electivo o que están condenados. Y no que hagan duelo partidario por los badulaques. Para después hablar de expulsión. Ahí nomás ya te tiro eso. ¿Verdad? Sí. Bueno, segundo, hablé con Efraín de su proyecto político. ¿Qué quiere? ¿Qué queremos para el país? ¿Qué tiene que cambiar en el país? Hablé con Guillermo Ferrero de cómo hace la concertación, porque él preside la mesa de concertación por el PRF. Como presidente del PRF, no como pidió un personaje en Twitter que es condenado, de esto, que aquello, que parece que no le quiso pagar los honorarios nomás. A Guillermo Ferrero me contaban por ahí, ¿verdad? Otro, con Sebastián Villarejo, lo mismo, que Patria quería un partido de cuadros. Y si Patria quería va a entrar la concertación, ¿cómo va a entrar? Porque se habla de que va a tener una candidatura aparte, ¿verdad? ¿Y qué hace la fundación de Patriaquería y Feliciano Martínez y otro Néstor? ¿Y cómo conforma sus cuadros? Si es cierto que Patriaquería pasó a ser un partido de ultraderecha a través de Fidel Zavala, con la ley Zavala. Y otros temas, ¿verdad? Hemos hablado de muchas cosas, porque a Sebastián lo conozco a Guillermo y lo conozco a Efraín. Y no me reuní con Payo porque tuvo que ir a Ciudad del Este nomás. Y anoche me reuní con dirigentes excepcionales de mi partido. Y en estos días me reuní con otro de mi partido también. Porque que yo me reúna con gente de la oposición no es usual. Vamos a romper lo usual, lo que está mal. Vamos a empezar a hablar entre paraguayos. Porque lo que es usual nos hace daño. Nos divide, nos sectariza, nos hunde. Abunda la pobreza y abundan los políticos millonarios. Entonces vamos a empezar a romper eso. Que le vean a un colorado y a un liberal, como hacían los primeros colorados de inicio del siglo XX. ¿Sabe dónde figura esto? Y le hago un chivo al amigo doctor Julio César Fruto. Libros Pactos Políticos de Julio César Fruto y Helio Vera. Cómo pactaban los colorados y los liberales a inicio del siglo XX. O sea, vamos a poner de moda el dialogar como hacen en Uruguay. En Uruguay Frente Amplio se armó en una coalición de partidos de centro, centro-izquierda e izquierda. Ahora en la calle, un partido de centro, centro-derecha y derecha. ¿Verdad? Entonces, vamos a empezar a unir voluntades que parecen dispersas por un objetivo común. De eso estoy hablando. No estoy hablando de candidatura, no me quiero subir a ningún carro, ¿verdad? ¿Y por qué hago esto? Porque son demasiados los colorados y no colorados que me llaman y me dicen volver a la política. Ahora hace 8 años y medio están en el sector privado. Vos conocés lo que se piensa en el sector privado, en el sector público. Y si voy a volver a la política, tengo que conversar con todos estos sectores y tengo que buscar espacio. Y yo no tengo ningún problema tampoco en hablar con la cúpula de mi partido y plantearle esto. Como me iba a la comisión ejecutiva cuando pedía que se apruebe la ley de desbloqueo y perdí, todos contra mí. ¿Ya? Pero yo me mantuve, bueno, hay mandato imperativo, no hay problema. Pero tenemos que hablar con Colorado y no Colorado, porque Paraguay necesita un nuevo paradigma, mi querido Víctor. Y eso hemos hablado. Y si el día de mañana hay consecuencias políticas, y bueno, ya veremos, ¿verdad? Por el momento estamos hablando. Hugo, te mando un abrazo. Mi eslogan final, después de escucharte, es John Nash, creo que dice, la mejor decisión individual es la peor grupal. Eso es lo que estás haciendo. Que nadie se corte solo, vamos a salir todos juntos. Hay otro refrán también que me dijo un amigo que es portugués. Una vez tomada una decisión, es la mejor decisión. Bueno, un abrazo. Chao, Hugo. Muchas gracias. Feliz Navidad a todos los televidentes y que Dios bendiga al Paraguay. Gracias. Amén, 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 amén. Chao, chao.